¿Qué es la inestabilidad? ¿A qué se refiere la inestabilidad de la columna cervical? En este vídeo vamos a intentar contestar esta pregunta, vamos a intentar explicar qué es este término y qué implicaciones tiene para el paciente. Soy Juan Martino, neurocirujano, especializado en el tratamiento de la columna y cirujano de NeuroCS. El disco intervertebral puede sufrir diferentes sobrecargas. Las sobrecargas mecánicas del disco producen fisuras o desgarros. Este tipo de sobrecargas, cuando se repiten muchas veces en un corto espacio de tiempo, producen que el disco se debilite. La debilidad del disco hace que sea más probable que ante una nueva sobrecarga se vuelva a producir un desgarro o una lesión del disco, y esto a su vez hace que se debilite aún más. Cuando este ciclo ocurre muchas veces, al final el disco puede debilitarse tanto que las estructuras de sustento de la columna no sean capaces de soportar el peso de la columna. Entonces hablamos de que el disco está inestable. Por tanto, la inestabilidad de la columna se refiere a que hay un movimiento excesivo entre las vértebras ante cualquier carga que se aplique en la columna. Es decir, cualquier carga que apliquemos en la columna va a generar un movimiento excesivo entre las vértebras y eso va a producir un intenso dolor o compresión sobre los nervios y la médula. Lo vemos aquí en esta imagen, vemos cómo esta vértebra se desplaza en exceso hacia adelante respecto a la de abajo y se desplaza en exceso hacia atrás respecto a la de abajo. Por ejemplo, aquí en la extensión de la columna y aquí en la flexión de la columna. Este movimiento excesivo es a lo que se refiere la inestabilidad de la columna cervical y eso produce un intenso dolor cervical y puede comprimir los nervios o la médula que pasa por este canal. Esto lo vemos en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver la cabeza y el cuello en posición neutra, en la cual hay una vértebra sobre la otra, este sería el disco, y esto en rojo representa el canal espinal por donde pasa la médula. ¿Qué ocurre en la flexión de la columna? Si esta columna está inestable durante la flexión, lo que ocurre es que la vértebra de arriba se desplaza hacia adelante, como vemos aquí, de tal manera que entre este punto y este punto el canal espinal se va a estrechar, se va a hacer más pequeño y eso puede comprimir la médula que pasa por ese espacio. Igualmente, si extendemos la columna hacia atrás, puede ocurrir lo mismo, esta vértebra se va a desplazar hacia atrás respecto a esta y entonces el canal, el conducto espinal por donde pasa la médula, aquí se va a volver a estrechar y se puede comprimir la médula o los nervios. Entonces, ¿qué pruebas podemos realizar para hacer un diagnóstico de la inestabilidad de la columna cervical? Bueno, la primera prueba en la que podemos pensar es la resonancia. Sin embargo, la resonancia no es la mejor prueba para ver la inestabilidad. ¿Por qué? Porque la resonancia o incluso el escáner cervical se hace con el paciente tumbado. Por tanto, no hay ninguna carga en la columna y por tanto puede ser que no veamos ninguna inestabilidad. Por ejemplo, en esta paciente había una inestabilidad en este segmento, sin embargo, la resonancia indica que las vértebras están todas bastante alineadas. Y esto es debido a que se hace con la posición del paciente tumbado. Por eso, para el diagnóstico de la inestabilidad, son importantes lo que llamamos pruebas dinámicas. Tenemos por un lado la resonancia magnética dinámica que se hace en flexión y en extensión, pero una prueba mucho más sencilla y accesible es la radiografía cervical en movimientos de flexión y de extensión del cuello. Aquí lo vemos esta resonancia de esta paciente que hemos visto antes y este segmento es el segmento inestable. Aquí, haciendo movimientos de flexión del cuello, vemos que este disco queda igual, pero el disco de arriba se flexiona, como vemos, en exceso hacia adelante. Está inestable, está moviéndose más de la cuenta, más de lo que debería. Y en movimiento de extensión hacia atrás ocurre lo mismo. Este disco en rojo permanece igual, no se mueve prácticamente, pero el disco de arriba se echa demasiado hacia atrás, se extiende en exceso y por tanto está inestable. Cuando se ha llegado a una inestabilidad de la columna, entonces es necesario realizar un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Pues básicamente consiste en extirpar ese disco debilitado, es decir, este disco debilitado, extirparlo, eliminar ese disco y sustituirlo por una caja que une las dos vértebras entre sí.
Además, para dar más estabilidad y mayor soporte, se puede colocar una placa, como vemos aquí, que tiene unos tornillos que ayudan a fijar las vértebras entre sí y evitar que se muevan. Por tanto, se fijan esas vértebras, se bloquea ese movimiento anormal y los síntomas de la inestabilidad mejoran de forma importante. Por tanto, en resumen, hemos hablado de la inestabilidad de la columna cervical, de cómo un daño en el disco recurrente, repetido, persistente en un corto periodo de tiempo puede hacer que el disco se desgaste hasta tal punto que quede debilitado y se mueva en exceso. Ese movimiento excesivo puede producir un dolor crónico e incluso puede comprimir la médula o los nervios. Y en ese caso sería necesario realizar una cirugía para fijar esas dos vértebras y que la columna vuelva a estar estable. Espero que os haya gustado este vídeo. Tenéis a disposición otros vídeos que hemos realizado en los cuales explicamos la inestabilidad, por ejemplo, de la columna lumbar, la estenosis de canal espinal y también el desbalance de la columna.